Bien, pues es una alegría y un privilegio poder estar una vez más con vosotros y compartir este culto. Hemos tenido una primera parte del culto que ha sido toda una bendición, el poder cantar con ilusión, con gratitud y con conocimiento. Hemos cantado acerca de nuestro Dios y eso es lo que venimos a hacer, a alabarle, a cantarle. Y casi que no haría falta que yo predicase en esta mañana, porque se ha dicho ya tanto que ahí ha habido una predicación de alguna manera, ¿no? Pero me han invitado para que predique, así que lo voy a hacer. Y como decía Alejandro, quería compartir con vosotros los versículos que siguen en Lucas 24 a lo que ha leído él. El encuentro de Jesús resucitado con dos discípulos que iban a casa, a Emaús, una pequeña aldea a 11 kilómetros de Jerusalén. Y vamos a ver ese pasaje en Lucas capítulo 24 a partir del versículo 13. Y dice así, Lucas 24, 13. Dos de los discípulos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Jesús les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Se detuvieron con el semblante abatido. Uno de ellos, llamado Cleofás, dijo: seguramente tú eres el único forastero en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Y Jesús les preguntó: ¿y qué ha sucedido? Ellos respondieron: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera quien había de redimir a Israel. Sin embargo, ya han pasado 3 días que todo esto pasó. El caso es que unas mujeres de nuestro grupo nos han dejado inquietos, porque de madrugada han estado en el sepulcro y al no encontrar su cuerpo han venido contando que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron entonces al sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero a él, a Jesús, no le vieron. Jesús entonces les dijo: ¡ay, insensatos! ¡Qué lentos sois para creer todo lo que los profetas anunciaron! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue explicando cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Llegaron a la aldea donde se dirigían, y él, Jesús, hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, ya es tarde, y la noche se está echando encima. Jesús entró y se quedó con ellos, y estando sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no estaba ardiendo en nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino
y nos explicaba las Escrituras, en ese mismo instante emprendieron camino de regreso a Jerusalén y allí encontraron reunidos a los 11 y a otros que estaban con ellos y les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos a su vez contaron lo que les había sucedido en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Pues hasta aquí la lectura de este pasaje del Evangelio. Hacía tan solo unos días, unas horas, que Jesús había muerto crucificado en un vergonzoso espectáculo multitudinario. Sus enemigos ya podían estar tranquilos, ya sabían o deducían que Él no volvería a golpear sus conciencias, acusándoles de vivir una vida falsa, con una buena apariencia, pero con unas actitudes que contradecían lo que decían. Sus discípulos ya volvían a sus casas y quizás pensaban a las ocupaciones que habían dejado para seguir a Jesús. Todo había terminado, o eso pensaban. Todo había terminado. Una bonita historia de 3 años, con sus más y con sus menos, llegó a su fin. Nadie, ninguno de ellos, contaba con el hecho de la resurrección, aunque Jesús se lo había dicho varias veces. Pero la resurrección sucedió y ella transformó, dinamizó la vida de muchos. El Cristo resucitado continuaba obrando en sus vidas y Él continúa también obrando en la vida de muchos hoy. ¿Cómo? Quiero compartir 3 aspectos del Jesús resucitado que destacan en este pasaje y una reacción que Él espera de nosotros. En primer lugar, Jesús demuestra un interés genuino por las personas. Efectivamente, Jesús siempre se interesó por las personas y demuestra un interés por ellas. Ahora, después de su resurrección, también lo hace. Y este encuentro es una demostración de ello. Aquellos 2 discípulos iban por el camino que les llevaba a Emaús, la aldea donde ellos vivían. Y en aquel tiempo el camino era un lugar especial, era un lugar de encuentro, un lugar de compañerismo, un lugar para compartir experiencias, historias que vivían en sus vidas. La gente viajaba agrupada para protegerse de los peligros, y así en los caminos se establecían relaciones de distinto tipo. Si recordáis otra escena, cuando Jesús era niño, Jesús fue con sus padres al templo de Jerusalén y allí se quedó discutiendo con los escribas, con los sacerdotes. Sus padres volvían en el camino, pero Jesús se había quedado en Jerusalén. Y cuando se dieron cuenta los padres que Jesús no estaba con ellos alrededor, empezaron a preguntar:
¿habéis visto a Jesús? Nadie lo había visto. Volvieron a Jerusalén, fueron al templo y allí lo encontraron. Pero fijaos, en el camino había momentos para el diálogo, para compartir. ¿Por qué? Pues porque era un lugar donde iban juntos gente diferente, distinta, y como había horas de camino, pues hablaban, compartían. Hoy eso prácticamente no se hace, es imposible. Ya no vamos caminando por el camino, vamos en coche, vamos en tren, cuando nos vayan, vamos en diferentes medios de locomoción, ¿no? Pero además vivimos en edificios donde casi no nos conocemos. No tenemos tiempo para hablar. Con suerte hablamos con los de casa, pero no con los de fuera. Pero aquellos hombres, siguiendo la costumbre del tiempo, iban hablando en el camino e iban compartiendo. Un poeta español escribía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es verdad, andando se hace camino físico, porque vamos por el camino, pero también metafórico. El camino es un lugar de encuentro, era un lugar de encuentro y un lugar donde se compartía. Es en medio de la experiencia de nuestra vida, de cómo la vivimos, que se hace el camino, que vivimos el camino. Y es en medio de esa experiencia del camino donde vivimos que Jesús se acerca a nosotros y camina a nuestro lado, y así demuestra un interés auténtico por nosotros. Jesús se acercó a aquellos dos discípulos y al andar con ellos observó que algo no iba bien. Había una actitud extraña en ellos, en aquellos dos hombres. Una conversación que no era precisamente amena. Una conversación que al observarlos vio que discutían, que hablaban y discutían entre sí. Dice el versículo 14 que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido mientras conversaban y discutían. Jesús se acercó a ellos. Y dice el versículo 17 que les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Era una conversación agria, una conversación desagradable. Iban discutiendo. Y Jesús se acerca a ellos y nota en ellos una profunda tristeza, un sentimiento de tristeza, sí. Y se interesa por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué vais discutiendo en el camino? Se detuvieron con el semblante abatido. Iban discutiendo con un semblante abatido, con tristeza en sus corazones. ¿Qué les sucedía? Y Jesús se interesa por ellos. Jesús se interesa por ellos. ¿Qué os sucede? ¿Qué os sucede? ¿Cuántas veces Jesús se ha acercado a nosotros? ¿O no? Jesús se ha acercado y se acerca a nosotros.
y va caminando a nuestro lado y se interesa por nosotros. Y esto Jesús lo hizo entonces, lo había hecho antes, a lo largo de su ministerio de 3 años, y lo hace hoy. Y aquellos que creemos en Jesús, ¿cuántas veces, en medio de diferentes situaciones, hemos experimentado que Jesús va a nuestro lado, se interesa por nosotros y nos pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? Y esto es evidente en medio de experiencias de dolor. Jesús, como un amigo, el mayor de los amigos, se interesa por nosotros, por nuestras tristezas, por nuestras angustias, por nuestras incluso desesperaciones. Jesús se interesa por nosotros y quiere hablar a nosotros y quiere que nosotros hablemos con Él. Porque ante ese interés de Jesús por esos 2 discípulos de Emaús, que van camino de Emaús, ante ese interés, ellos le abren su corazón y explican lo que les sucede, cuentan el motivo de su tristeza, de sus discusiones. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido estos días? ¿Cómo era posible? Pensaban ellos. ¿Cómo era posible que con todo lo que ha sucedido, con todo el barullo que ha habido en Jerusalén, no te hayas enterado de lo que ha pasado? Pero sí que se había enterado, por supuesto, porque Jesús era el centro de la historia de lo que había pasado en Jerusalén. Y ante esa actitud o esa experiencia de tristeza, de dolor, de abatimiento que expresan los discípulos, Jesús toma la palabra y les habla. Y le responde con unas ciertas palabras de reproche, versículos 25 y 26. Jesús entonces les dijo: ¡ay, insensatos! ¡Qué lentos sois para creer todo lo que los profetas anunciaron! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús escucha por qué los discípulos discutían y estaban tristes, y le responde. Y la primera respuesta es como un reproche, ¿no? ¿Cómo es posible? Insensatos, lentos para creer. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas? Jesús les pregunta: ¿cómo es posible que todo lo que habéis estado escuchando y visto de Jesús durante esos años ahora esté en el olvido en vuestras mentes? Y si somos sinceros con nosotros mismos, tantas veces nos sucede esto. Tantas veces estamos en una situación concreta que no nos gusta y nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué me pasa? Cuando Jesús está ahí. Y en lugar de preguntarnos por qué nos pasa, deberíamos de abrir nuestros ojos frente al Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué quieres que aprenda?
¿Qué quieres que aprenda de esta enfermedad? ¿Qué quieres que aprenda de esta situación de no tener trabajo, de estar enemistado con personas a las que amaba? ¿Qué quieres que aprenda? Y Jesús hará lo mismo que hizo con aquellos hombres. Dice el versículo 27, que empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue explicando cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Jesús, en una situación así, lo que hace es lo que hizo aquellos hombres, exponerles las Escrituras. Porque Jesús nos habla, y nos habla fundamentalmente a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de la Biblia. Y ahí hay respuestas para nuestras situaciones, por complejas que sean, por incomprensibles que sean para nosotros. Pero la palabra de Dios nos habla, nos enseña. Y Jesús lo que hace a aquellos hombres es exponerles las Escrituras, decirles lo que las Escrituras, los antiguos profetas, decían acerca de él. Efectivamente, que moriría injustamente, que le matarían injustamente, que él no merecía llegar a la cruz, pero que lo hizo. Y lo hizo, como hemos recordado, a través de la Santa Cena, por ti y por mí. Lo hizo para pagar el precio de nuestra liberación. Lo hizo para perdonar nuestros pecados. Y Jesús continúa hablando hoy a través de su palabra y continúa abriendo nuestros entendimientos para que busquemos en ella lo que Él tiene para nosotros en nuestra situación personal. Comenzó a hablar y a declararles todo lo que los profetas anunciaron. ¡Qué clase tan magistral! En el camino, aquellos discípulos recibieron de Jesús, explicándole cómo la Escritura del Antiguo Testamento hablaba de él y de su ministerio, de lo que sería su vida. Así que Jesús es ese amigo que se acerca a nosotros en la situación que vivamos, y Él tiene palabras para nosotros, nos expone las Escrituras. Pero en tercer lugar, Jesús se manifiesta, y se manifiesta en un lugar muy especial y específico. Jesús se manifiesta en la intimidad del hogar. Llegan al lugar donde iban, a Emaús. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Jesús hace como que va más lejos. De hecho, Jesús iba con ellos y su propósito era quedar con ellos y hablar con ellos y manifestarse a ellos. Pero Jesús hace como que va más lejos y ellos le obligan a quedarse en su casa en señal de hospitalidad, la hospitalidad típica de aquel tiempo y de aquella cultura. Jesús entra en el hogar de ellos, se sienta a la mesa, toma la iniciativa
Versículo 30. Estando sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y entonces, ¡zas!, sus ojos fueron abiertos. ¡Qué milagro! Y le reconocieron. No era el compañero del camino, que sí era Jesús, el que había muerto y el que había resucitado. Era Jesús, con el que habían compartido años de su vida. Era el Jesús que les había enseñado, que habían visto cómo obraba milagros, cómo era el Dios hecho hombre, cómo era el Dios que se acerca al ser humano. ¿Cuántas veces había partido el pan con ellos? Y seguro que era una manera distinta de hacerlo, porque ahí en la mesa, cuando toma el pan y lo parte y lo bendice y se lo da, es entonces cuando descubren que Él era Jesús. Permitidme una pregunta: ¿cómo nos acercamos nosotros a la mesa del Señor? ¿Lo hacemos como una costumbre, como un rito, o lo hacemos entrando en diálogo con Jesús? Cuando participamos de la cena del Señor, no estamos participando de una parte litúrgica de nuestro culto. Estamos participando de un encuentro personal, íntimo con el Señor. Y cuando nos disponemos a participar de estos dos elementos, el pan y el vino, que nos recuerdan su cuerpo entregado por nosotros, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, es un momento para, en la intimidad personal, dar gracias a Dios, pedirle que Él renueve día tras día nuestra vida, pedirle que Él nos acompañe en todo momento. En aquel momento los discípulos le descubrieron. ¿Cuántas veces había comido el pan con ellos? Y la más reciente hacía unas horas, la última cena. En un acto normal, sencillo, humilde, Jesús descubre su grandeza ante ellos. Era Él, había resucitado, vivía, no estaba en el sepulcro. Le reconocieron, era Jesús, no era otro, era el Maestro. Y el Cristo resucitado descubre su grandeza ante ellos en la intimidad del hogar. Qué importante es hablar de Jesús. Qué importante es reconocer a Jesús, dejar que sea Él el centro de nuestra vida y el centro de nuestra vida en el hogar. Qué importante es hablar de Jesús cuando estamos en el hogar. Qué importante es hablar de Jesús cuando estamos comiendo. Qué importante es hablar de Jesús y hacerlo de una manera positiva, de una manera agradecida por lo que Él es. Varias veces escuché a un predicador, a un pastor, que predicando nos exhortaba a comer
hablar mientras comíamos en casa, y especialmente el domingo, y hablar positivamente, hablar de la palabra, hablar del sermón. Y decía, porque muchas veces lo que hacemos es comernos al predicador. No, necesitamos hablar de la palabra, hablar de nuestra experiencia con Dios, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros padres de lo que Dios es para nosotros, de cómo vivimos la vida siguiendo a Jesús y obedeciendo a Jesús. Este es un ejercicio que no debe faltar, no debería faltar en un hogar cristiano. Y esto nos lleva a descubrir también el cambio. Porque, en último lugar, descubrir a Jesús produce una transformación radical. Y fue así en la vida de aquellos dos hombres. Fue tan la fuerza del descubrimiento de Jesús que produjo en ellos una transformación radical que cambió su vida para siempre. Todos sus temores desaparecieron. Jesús estaba vivo, ha resucitado, y en aquella misma hora salieron corriendo. Fijaos que habían dicho a Jesús, no sigas adelante, no vayas por el camino, que está a punto de anochecer y los peligros se ciernen entonces. No, quédate con nosotros. Pero en ese momento aquellos dos hombres, sin importar la hora, sin importar los posibles peligros, salieron corriendo a compartir la buena nueva con sus compañeros, los otros discípulos. Y cuando llegan a Jerusalén, llegan con una noticia que la encuentran también allí, porque había sido la experiencia de los otros. Jesús estaba vivo, ha resucitado. Y fijaos, en estos momentos, cuando van corriendo para Jerusalén, surge una pregunta entre ellos dos. Versículo 32. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cómo es posible? Le habían estado escuchando durante más o menos 3 años. Habían estado escuchando sus enseñanzas, sus predicaciones, visto sus milagros. Y ahora no habían recordado, al escucharle de nuevo en esa situación, no habían recordado que él, no habían descubierto que era Jesús. ¿Cuántas veces hemos de hacernos esta pregunta? A veces podemos tener reacciones que nos damos cuenta de que no son lo que Dios espera de nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud? Escondemos la cabeza bajo el ala, o reconocemos nuestro pecado, nuestro fallo, nuestro mal obrar y nos volvemos a Él. Leemos la palabra y cómo la leemos. Sin prestar atención o fijándonos en lo que la palabra dice, porque depende de nuestra actitud, la palabra obrará o la palabra no será nada.
nos entrará por un oído y saldrá por el otro, como decimos vulgarmente. Cuando escuchamos la palabra y enfrentamos nuestra vida frente a lo que la palabra nos dice, ella nos exhorta, nos enseña y, si la obedecemos, produce en nosotros una transformación radical en nuestra vida. Y terminamos. Hermanos, hermanas, Jesús quiere caminar con nosotros. Quiere caminar con nosotros. En nuestro caminar diario se interesa por nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa? En nuestro caminar diario nos expone y nos recuerda las Escrituras. Nos descubre su grandeza. ¿Cuál es nuestra actitud frente a Él? ¿Es una actitud de frialdad, de indiferencia o incluso de pasotismo? No arde en nosotros el fuego de su presencia del Espíritu en nosotros. No hay pasión, no hay entusiasmo. ¿Qué es lo que nos pasa? Quizás se repite una escena que leemos en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. Una escena que sinceramente me hace temblar. Jesús dice allí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos invita a tener una relación personal con Él. Nos invita a vivir una vida de comunión con Él, de obediencia a Él. Y los que creemos en Él lo sabemos. Y damos gracias a Dios porque si abrimos un día la puerta de nuestra vida a Él, y Él vive en nosotros, pero viviendo en nosotros necesitamos tener esa relación que sea capaz de sacudirnos cuando no hacemos las cosas como Él quiere, que sea capaz de reprendernos con la palabra, enseñarnos con la palabra, para que cambiemos y volvamos al camino. Pero si hay alguien aquí que nunca ha abierto la puerta de su vida a Jesús, hoy es una invitación para que lo haga. Hoy es una invitación para que, viendo cómo Jesús trató a aquellos dos hombres que iban decepcionados, tristes, angustiados, pues como ellos lleguen a descubrir que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que nos ama, el que se preocupa de nosotros, el que camina a nuestro lado. Y cuando Él camina a nuestro lado, nunca nos deja. Y cuando Él camina a nuestro lado, nuestra vida se transforma y nuestra vida cambia y da un giro glorioso.
que cambia y transforma nuestra vida que no podíamos ni imaginar. Y si alguien se encuentra aquí en esta situación esta mañana, pues mi oración y deseo es que te dejes acompañar por Jesús en el camino de tu vida y que esa vida será totalmente distinta para su gloria, para tu bienestar. Pues que Dios nos bendiga a todos y sea nuestro compañero en el camino de la vida. Que así sea. Amén.